Un solo sonido rasgó el silencio aterciopelado del comedor de Arya. El golpe agudo e implacable de porcelana, al romperse en todas las miradas, se dirigieron hacia la puerta de la cocina, donde un multimillonario, un hombre que podía comprar y vender toda la manzana, estaba de pie con el rostro cargado de furia. Esa furia tenía un único objetivo. Un viejo lavaplatos, tembloroso, asustado, incapaz de sostener la mirada, pero entonces, una camarera, una madre soltera, al borde de la desesperación, con un secreto guardado en el pecho, hizo lo impensable, se interpuso entre ambos. No sabía que ese acto de valentía, esa decisión de defender a un desconocido, no solo le costaría el empleo que tanto necesitaba, le cambiaría la vida por completo en el aire. En Arya, era una sinfonía cuidadosamente orquestada. Sabía dinero y azafrán, olía a perfume de $100 y a vieiras recién selladas, y vibraba con el murmullo confiado de personas que jamás necesitaban revisar una etiqueta de precio. Pan para ella, Jensen, era el sonido de la supervivencia. En cada tintineo de un tenedor sobre un plato, era una fracción de dólar más cerca de pagar la siguiente factura médica de su hija Lilese. Cada sonrisa educada, cada gesto humilde, era un escudo contra el peso implacable de su realidad. A sus 28 años, ella se sentía como si llevara siglos viviendo en se. Movía con una eficiencia aprendida de años, equilibrando bandejas y expectativas en su uniforme. Un vestido negro impecable, un delantal almidonado, era su armadura debajo. Quedaba solo el fantasma de otra mujer, una mujer que solía soñar en óleos y carboncillo, una mujer que ganó una beca para la Rhode Island School of Design, una mujer que creía que sus manos eran para crear, no para limpiar platos semicomidos por la élite de la ciudad. Entonces llegó Lilis, y con ella, un amor tan feroz que eclipsó cualquier otro sueño. Ni poco después, el diagnóstico en un asma pediátrica rara y persistente, que se aferraba a los pulmones pequeños de Lelis, como una niebla constante, requirió nebulizadores, visitas a especialistas, y una combinación de medicamentos cuyo costo mensual superaba el alquiler de ella en la beca. Fue pospuesta, luego, abandonada. Los lienzos fueron vendidos en el sueño, quedó guardado en una caja polvorienta, reemplazado por la necesidad brutal de mantener a su hija con vida. En esa noche, era martes, normalmente, una jornada tranquila, pero una nueva fusión tecnológica había llenado cada mesa con trajes elegantes y brindis. Ella se desplazaba entre las mesas como si navegara un laberinto. Su mente era un procesador de órdenes, alergias y vasos de agua. Sí, señor Henderson. En un momento, por supuesto, señora O'Brien, el Sauvignon Blanc. Enseguida ella era buena en su trabajo, invisible en eficiente, agradable, la trinidad sagrada de una camarera de primer nivel en su jefe. El señor Sterling, un hombre cuya sonrisa nunca alcanzaba sus ojos fríos y calculadores, la consideraba una pieza confiable en su engranaje, perfectamente aceitado. Pero él no sabía que cada vez que ella pasaba frente a la barra, y veía el vino rojo oscuro, recordaba mezclar exactamente ese tono de carmesí para un atardecer. No sabía que el golpeteo de los cuchillos desde la cocina le recordaba el día en que vendió su caballete en la parte trasera, en el corazón humeante y caótico de Arya. Estaba Carlos, un hombre de unos 60 años, con manos endurecidas por décadas de trabajo, y una bondad cansada, pero sincera, en los ojos. Había llegado de El Salvador, hacía 30 años, enviando dinero a una familia que no veía desde hacía una década. Era el lavaplatos del restaurante, el peldaño más bajo de la escalera, y sin embargo, el único que preguntaba cómo estaba Lelis. A veces, le pasaba una galleta rota que salvaba de la bandeja del pastelero. Para la niña, le susurraba en su inglés marcado por el acento nesa. Noche, la cocina era una olla a presión. A los chefs gritaban órdenes. Las sartenes silbaban. La máquina de pedidos escupía una cinta interminable de comandas. San Carlos se movía más lento de lo normal. El agotamiento profundo se notaba en cada arruga de su rostro. Tomó una pila de platos pesados recién lavados. Uno se deslizó desde la cima. Titubeó en el aire por un segundo eterno. Wyatt se estrelló contra el suelo con un estruendo que hizo a todos estremecerse. Solo era un plato $12, reemplazable e insignificante, pero fue justo en ese instante, cuando Larry Croft empujó las puertas vaivén de la cocina en Ayari. Croft no era un hombre acostumbrado a escuchar la palabra no. En su mundo estaba hecho de adquisiciones, fusiones y tomas hostiles. Su nombre aparecía en los titulares del Wall Street Journal. Su rostro, serio, apuesto, impenetrable, adornaba la portada de Forbes. A los 35 años, dirigía un imperio construido por su padre y expandido por él con una ambición implacable. Croft Enterprises no era una empresa, era un monolito de acero, datos y ambición sin perdonan.
Pero ese día, el monolito había empezado a resquebrajarse en un acuerdo multimillonario en Asia, del cual dependía su prestigio, se había derrumbado en el último momento, un socio en el que confiaba lo había traicionado, no se trataba solo del dinero, era una humillación pública, una mancha en el legado de su padre. Pasó la tarde en una sala de juntas estéril, desmantelando con su voz, fría, precisa, letal, las carreras de los responsables, pero eso no fue suficiente. La rabia seguía allí, ácida en hirviente. Incontrollable fue a Aria, el restaurante favorito de su padre, buscando algo en tal vez consuelo, tal vez el eco de un tiempo más simple, pero la comida sabía nada. El vino, amargo, y el fracaso lo seguía como el olor a ozono después de un rayo. Necesitaba control, encontrar algo, cualquier cosa, fuera de lugar, y corregirlo por la fuerza. Se dirigía al baño cuando escuchó el estallido del plato. Fue una nota disonante. En un lugar de perfecta armonía, una imperfección, un blanco para su furia errante. Empujó las puertas de la cocina sin pensar. Su traje de miles de dólares desentonaba con el acero, el sudor y el vapor. Y ahí estaba, el origen del caos, un anciano, juntando pedazos de porcelana con las manos temblorosas, inútil e ineficiente. Un fracaso. ¿Qué significa esto? La voz de Croft no fue fuerte, pero cortó el aire como un cristal roto. Toda la cocina se congeló. Los chefs bajaron la mirada. Los ayudantes de cocina fingieron interés en un balde de zanahorias. Carlos levantó los ojos. Su rostro estaba pálido, sus pupilas, dilatadas por el miedo de quien no tiene poder. Lo siento. Señor, se me resbaló. Croft repitió las palabras, cargadas de desprecio. Se te resbaló, dio un paso más. Se alzó sobre el hombre encorvado, una vajilla de $12 y simplemente se resbaló. ¿Este es el nivel de competencia que hay aquí? ¿Tiene idea de lo que cuesta mantener un lugar como este? ¿Los márgenes? ¿Los estándares? ¿Es que simplemente no tiene la capacidad para sostener una pila de platos? El ataque era desproporcionado. Veneno puro en el aire se vació de la cocina. Carlos retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de dolor, sino de vergüenza, y entonces ella entró. Llevaba una bandeja con copas sucias. Pensaba en la siguiente orden. En su próxima mesa. Se detuvo. Vio a Larry Croft. Lo reconoció de los periódicos y vio a Carlos. Ese hombre amable que le daba galletas a su hija. Humillado, encogido de miedo. Todo. Dentro de ella gritaba. No es tu problema. No te metas. Tienes una hija. Necesitas este empleo. Da la vuelta. Beth. Perder ese trabajo no era una molestia. Era una catástrofe. Significaba no poder pagar el próximo tratamiento de Elise. Significaba perder el techo que las cubría. Pero entonces miró el rostro de Carlos, y en ese rostro vio algo más. Vio a todos los que alguna vez fueron tratados como si no valieran nada. Vio a sí misma, sonriendo por obligación mientras un cliente la trataba como si fuera invisible. Vio al profesor de arte que le dijo que una madre soltera no tenía lugar en un estudio y algo dentro de ella, algo antiguo, dormida, despertó. Ella dejó su bandeja con un clic suave. Deliberado, respiró profundamente y dio un paso al frente. Señor, dijo, su voz tranquila pero clara. Fue un accidente en Croft. Se giró con brusquedad, su mirada, helada llena de furia contenida. ¿Y usted quién es? Mi nombre es ella. Soy camarera, aquí en su corazón, latía con violencia, golpeando su pecho como un pájaro atrapado. Pero sostuvo su mirada. Él ya se disculpó. Era simple en una sonrisa peligrosa apareció en el rostro de Croft. Casi parecía disfrutar el tener un nuevo blanco. ¿Un error? Su tono destilaba veneno. En mi mundo, los errores tienen consecuencias. La incompetencia tiene un precio. Este hombre es una carga. Este hombre, interrumpió ella, con la voz más firme, se llama Carlos. Dio otro pequeño paso. Se colocó ligeramente frente al lavaplatos, aún arrodillado. Es una persona trabajadora, no es una línea en una hoja de cálculo. Merece ser tratado con respeto. El silencio fue absoluto. En toda la cocina se detuvo. Una camarera le estaba dando una lección de humanidad a Larry Croft. Era como ver a un gorrión enfrentarse a un halcón. Los ojos de Croft se entrecerraron en la rabia que lo había acompañado todo el día. Encontró un nuevo enfoque. Ya no se trataba de un plato roto, ni de un negocio fallido. Era sobre esta mujer. Nadie en un uniforme barato, que se atrevía a desafiarlo. Respeto, siseo. El respeto se gana. Se gana, con excelencia, con perfección, no tirando cosas, no haciendo perder dinero a su empleador. Usted debería preocuparse más por su propio empleo, que por el de él.
La amenaza flotó en el aire. Pesada o filosa era su oportunidad para retroceder, pedir disculpas al salvarse. Ann podía sentir la energía nerviosa de Sterling desde el comedor. Probablemente ya de camino pensó en el rostro de Lillis. Pequeño y confiado Ann, pero luego miró por encima del hombro de Croft. Carlos estaba de pie tembloroso, pero en pie, la miraba Ann, y en sus ojos ya no había solo miedo. Había algo más. Gratitud a Ann, y un leve asombro en ella. Supo que tenía que seguir adelante. Mi trabajo es servir comida, dijo ella, con voz firme, clara. No es quedarme callada mientras un buen hombre es humillado sin razón. Esto no se trata de un plato, señor. Se trata de decencia, y la decencia no tiene etiqueta de precio por un momento. A Larry Croft se quedó sin palabras. Nadie le había hablado así desde que murió su padre. Ella lo había tomado por sorpresa. No con fuerza, sino con verdad, en una verdad tan pura, tan directa, que hizo tambalear su ira. Él simplemente miró, vio su nombre en la placa Ann. Ella vio las ojeras bajo sus ojos, y vio la completa ausencia de miedo, sin decir una palabra. Se dio la vuelta y empujó la puerta de la cocina. Cruzándose con un Sterling pálido y frenético que acababa de llegar, Ann arrojó varios billetes de 100 sobre la mesa. Ni siquiera esperó la cuenta y se marchó de área, dejando tras de sí un silencio atónito, y la sensación eléctrica de que algo profundo había comenzado. A las piernas de ella comenzaron a temblar a la adrenalina que la había sostenido. Se disipó de golpe, dejándola con un frío y amargo presentimiento en la mirada. De Sterling era una máscara de furia contenida. A mi oficina. Ahora, escupió entre dientes. Ella lo siguió. Cada paso se sentía como una condena. La música suave del comedor, las risas, el tintinear de copas, todo sonaba lejano, como si ocurriera en otra dimensión. Una cruel burla del mundo del que estaba a punto de ser expulsada. En su mente corría un carrusel de facturas vencidas, recetas médicas, y el rostro de Lily dormida bajo una luz tenue. A la oficina de Sterling era pequeña e inmaculada, como él han ordenado, rígido. Sin alma no le ofreció asiento. Se quedó de pie detrás del escritorio, los nudillos blancos de tanto apretar el borde, de madera pulida. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Su voz era un temblor contenido. Defendía a Carlos. Estaba haciendo, no me importa, interrumpió Sterling, su fachada quebrándose. Ese era Alaric Croft, no un turista de Ohio. Ese hombre desayuna más caro que toda la nómina de este restaurante en un mes, y tú, una simple camarera, decidiste darle una charla sobre decencia. Dio la palabra decencia como si le supiera a ceniza. La manera en la que le hablaba a Carlos estaba mal, replicó ella, su voz firme. Lo que está mal es que pongas en peligro este negocio. Lo que está mal es que olvides cuál es tu lugar. Sterling la miró con desprecio. Debería despedirte. Ahora mismo en ella se preparó para las palabras. Su estómago se encogió. ¿Lo hará? Hubo un silencio extraño. En Sterling vaciló en una chispa de confusión, tal vez miedo. Cruzó su rostro y miró hacia la puerta, como si esperara que Croft regresara. Vete, termina tu turno. Discutiremos tu futuro mañana. Ella salió tambaleándose de la oficina desconcertida. No estaba despedida, todavía en una especie de indulto, pero, ¿por qué? Sterling era un hombre que actuaba con rapidez, no daba segundas oportunidades. Esa tregua no tenía sentido, y eso era más aterrador aún que ser despedida. Ann terminó su turno en una especie de neblina. Los otros empleados evitaban su mirada, algunos con lástima, otros con una especie de respeto temeroso. Solo Carlos se acercó a ella al final de la jornada, le tomó la mano. La suya aún temblaba un poco. Gracias, susurró. Los ojos brillaban con lágrimas que no caían. Nadie, nunca. Gracias. Ella, en la sinceridad en su voz, fue un pequeño calor en el gélido abismo del miedo de ella. Ella sonrió, apenas, y salió al aire fresco de la noche. Mientras tanto, en un penthouse con vista a Central Park, Alaric Croft servía su tercer vaso de Macallan 25. El fuego en su interior había sido reemplazado por un silencio, inquietante e inusual, en una calma densa que no tenía nada de paz. Repetía la escena en su mente, no su propio arrebato, no el miedo de Carlos, sino a ella, a la camarera. Ella, en su desafío, había sido como un balde de agua helada en él, que estaba rodeado de aduladores, gente que vivía con miedo a sus estados de ánimo. Incluso sus propios socios preferían asentir ante una mala idea, antes que decirle la verdad. Y esta mujer, sin poder, sin recursos, con todo que perder, lo había enfrentado por un principio. Es una persona, no una línea en una hoja de cálculo. Las palabras le retumbaban, molestas, incómodamente familiares, algo que su padre habría dicho. Su padre, un hombre que había construido el imperio con lealtad feroz y acuerdos de palabra. Un hombre que le repetía, Alaric, nunca olvides a quienes barren los pisos. Son la base sobre la que se construye todo lo demás.
Anne Croft había desechado. Esa idea hacía años. La había tachado de sentimentalismo inútil, y sin embargo, ahora, sintió una punzada, una sombra de vergüenza, una emoción tan ajena, que le resultó casi física en su furia contra Carlos. No había sido justa. Había sido un reflejo patético de su propio fracaso y ella lo había visto. Él le había sostenido un espejo en el momento exacto, y a él no le gustó lo que vio reflejado. Anne dejó el vaso sobre la mesa, tomó su teléfono, Anne no llamó a sus abogados, ni a sus brokers, marcó a Evelyn Hayes, a su jefa de gabinete, una mujer conocida por su eficacia y su absoluta discreción. Evelyn, dijo, con voz plana, necesito que averigües todo lo posible sobre una mujer llamada Ella Jensen. Es camarera en el restaurante Aria, en el Upper East Side. ¿Algún problema, señor Croft? No. Una anomalía. Y también quiero información sobre el lavaplatos. Un hombre mayo, R. Se llama Carlos, y ya que está, haz un análisis a fondo del gerente del restaurante en Sterling. Tendrá un informe preliminar en su escritorio por la mañana, respondió Evelyn. Sin inmutarse, hazlo a fondo, ordenó él, y colgó. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero, por primera vez en mucho tiempo, algo, o alguien, le interesaba, y no tenía nada que ver con acciones, ni cifras, ni adquisiciones. 2 días después de su no despido, el universo volvió a inclinarse. Era la hora del almuerzo. El restaurante hervía de actividad en platos chocando, comensales impacientes, órdenes cruzadas por todo el salón, una coreografía caótica que ella conocía de memoria. Ella se movía entre las mesas como un fantasma, sus pensamientos aún atrapados en el extraño cambio de actitud de Sterling. Ese perdonazo, que no tenía sentido, la inquietaba más que si la hubieran echado. Llevaba una bandeja repleta de 3 sopas de langosta y una ensalada. César navegaba un espacio estrecho entre mesas, enfocada, cuando la voz de la recepcionista se alzó sobre el bullicio. Jensen, línea 1, recepción, es para ti. En la bandeja tembló entre sus manos. Una llamada durante el turno era impensable. Una falta grave a menos que su corazón se encogió. Solo había una razón por la que alguien llamaría a Anne Lily. Le había pasado a Lillis. Entregó la bandeja de forma apresurada a un joven ayudante de comedor. Lleva esto a la mesa 7, le dijo con urgencia. Mientras corría hacia el mostrador, Anne ignoró las miradas de los clientes. No le importaban, sus manos temblaban mientras descolgaba el auricular. Hola, dijo con la voz ahogada, apenas respirando. Es por Lillis. ¿Está bien? Hubo un breve silencio al otro lado, estéril e incalculado. Entonces, una voz femenina respondió, Anne serena, pulida como mármol, Anne demasiado calmada, demasiado elegante para pertenecer a ese mundo. Su hija está bien. Señorita Jensen. A la voz, pertenecía a otro universo. El de los jets privados y las salas de juntas. Mi nombre es Evelyn Hayes. Anne, soy la jefa de gabinete del señor Alaric Croft. El nombre cayó como una losa. Alaric Croft. Ella se congeló, el teléfono aún pegado a su oído. El sonido del restaurante se desvaneció a su alrededor, como si estuviera sumergida bajo el agua. ¿Qué significaba esto? ¿Una represalia? ¿Una demanda? ¿Una manera formal y cruel de ser despedida? No, entiendo, balbuceó ella. ¿Esto tiene que ver con lo de la cocina? El señor Croft desea reunirse con usted, continuó Evelyn, con una calma imperturbable. ¿Reunirse conmigo? Sí. ¿Quiere proponerle un asunto de negocios? ¿Qué? ¿Una propuesta? Repitió Evelyn como si deyera. ¿Una taza de té? ¿Negocios? Un coche pasará a recogerla a las 3:45 aquí, en el restaurante. La llevará a las oficinas centrales de Croft Enterprises. Su gerente, el señor Sterling, ya ha sido informado y ha aprobado su salida para el resto del día. En la llamada terminó con un clic suave. Ella quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, como si acabara de ser alcanzada por un rayo, en una habitación sin ventanas, en un coche. Una reunión, una propuesta. Sterling sabía en el suelo bajo sus pies, ya inestable, acababa de desmoronarse por completo. A las 3:45 en punto, un auto negro se detuvo frente al restaurante. No, era un taxi, era un sedán de lujo, impecable, silencioso, con vidrios oscuros y detalles cromados en el conductor. Un hombre alto, con traje y gafas oscuras, salió del coche y le abrió la puerta trasera con precisión militar. En ella, aún con su uniforme negro y sus zapatos prácticos, sintió la vergüenza treparle por el cuello a una camarera. Entrando en el carruaje de un rey, Anne subió. El coche cerró sus puertas con un suspiro caro y silencioso. El ruido de la ciudad quedó atrás en la sede de Croft Enterprises. No era un edificio, era una declaración de poder, un coloso de vidrio ahumado y acero que se alzaba sobre Manhattan. Como una espada. La recepción era un templo de mármol blanco y arte abstracto inmenso. Allí la esperaba Evelyn Hayes, alta e impecable,
Puro control y eficiencia sin una palabra. La condujo a un ascensor privado. Subieron en completo silencio cuando se abrieron las puertas. Ella entró en una oficina más grande que su apartamento. Todo estaba pensado para intimidar. Menos él, Alaric Croft, la esperaba de pie, frente a una ventana inmensa con vista a la ciudad. No vestía traje Anne. Llevaba un suéter oscuro y una mirada diferente, más humana, más clara. Señor Croft, dijo ella, sin sentarse. Si esto es por lo de la cocina, no me arrepiento. Lo sé, respondió él. Por eso estás aquí. Anne le entregó un sobre negro, con su nombre grabado en plata en dentro. Una tarjeta negra de titanio, una Centurion, sin límite de gasto. A su nombre en ella lo miró, atónita. No puedo aceptar esto. No es caridad, dijo él. Es una oferta de trabajo en Croft. Le explicó su plan en crear una fundación para ayudar a familias como la de ella, familias olvidadas por el sistema, aplastadas por la deuda médica solas. Ella no sería asistente. Sería directora ejecutiva. Ajá. Encargada de construir esa fundación desde cero. No necesito otro MBA, dijo él. Necesito a alguien con un corazón que no se doblegue. A alguien como tú. La tarjeta era su herramienta, su firma de ingreso, su primera misión en salvar a su hija. Con lo mejor Anne sin límites. En cualquier parte del mundo ella no pudo hablar. Solo con lágrimas cayendo. En las horas siguientes, el mundo cambió en ella. Contrató un jet médico. Llevó a Lilith a una clínica de élite en Denver. Allí, por primera vez, los médicos hablaban de curar. No solo de manejar en pago. Todo con la tarjeta negra, sin titubear. Luego llamó a Carlos en Le. Ofreció un puesto digno, salario de gerente, vacaciones pagadas. Y lo más importante, en tiempo para volver a ver a su familia. Carlos lloró. Ella también. Una semana después, regresaron a Nueva York, pero no al viejo apartamento. Ahora vivían en un penthouse, con purificador de aire hospitalario. Lily respiraba mejor y en el estudio, bañado por la luz del atardecer. Una nueva caballete la esperaba. Ella no era solo una sobreviviente, era otra vez artista. En el lunes siguiente, cruzó el lobby de mármol de Croft Enterprises. Ya no como camarera, sino como directora. Alaric Croft la saludó con una sonrisa genuina. La primera vez que te vi, le dijo, vi una camarera. Estaba equivocado. Ella sonrió, y yo vi a un monstruo. Ambos rieron. Creo que los dos estábamos un poco equivocados. Ella tenía un propósito, una misión, y una voz, no para pintar solo un atardecer, sino un nuevo amanecer. Porque la historia de ella no se trata de una tarjeta negra. Se trata del valor, de la dignidad y de la fuerza de una sola persona, dispuesta a hacer lo correcto, aunque tenga todo que perder. ¿Te inspiró esta historia? Compártela. Suscríbete. Y recuerda, nunca sabes cuánto poder tienes hasta que decides usarlo.